Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión síncrona del día de hoy, correspondiente al capítulo número 3, que habla del concepto de mercancías en comisión y que forma parte de la segunda parte del programa para el curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana. Mi nombre es Israel Quintero Ramírez y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Me voy a permitir proyectar lo que viene siendo la presentación. Vamos a ver un poco de la teoría, de lo que significa las mercancías en comisión, cómo está estructurada esta mecánica para hacerse de recursos por parte de las personas que venden mercancía, y vamos a ver un ejemplo de cómo se registran estas operaciones a través de las cuentas de orden dentro del grupo de valores ajenos. Permíteme un segundito, me permito presentar la diapositiva. Muy bien, como les comentaba, forma parte de lo que viene siendo el capítulo número 3 de mercancías en comisión, y vamos a decir cuál es el objetivo de este tema o del curso del tema del día de hoy, que es conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en comisión dentro de los diferentes ámbitos contables. Vamos a empezar por el aspecto legal. Nos dice que la comisión mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, es el mandato o encargo aplicado a actos concretos de comercio, denominándose comitente a la persona que otorga, confiere la comisión, y comisionista a quien la desempeña. Ponemos un ejemplo: si nosotros nos dedicamos a la venta de artículos de limpieza y nosotros queremos celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona para que en nuestra representación venda estas mercancías, nosotros seremos los comitentes y las personas que reciban la mercancía para su venta serán los comisionistas. El mandato o encargo no es necesario que conste en escritura pública. Es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente, o de palabra en su caso, siempre que en este último supuesto se confirme por escrito antes que el negocio concluya. ¿Qué significa esto? Que no es necesario llevar un protocolo ante una escritura pública, ante un notario, para que se formalice lo que viene siendo el encargo de la venta de mercancías a través de un comisionista. Simplemente con que exista un documento, o simplemente de palabra, en algunos casos puede ser así, y en caso de que sea de palabra, que este supuesto se confirme por escrito antes de que el negocio concluya. Es decir, si tenemos un periodo de tiempo para que la persona que nos va a vender las mercancías lleve a cabo este encargo, este mandato, pues de un año, pues obviamente que esto se tiene que formalizar por escrito antes de que concluya ese año, ese periodo, y que obviamente no necesariamente tiene que estar constituido en una escritura pública. El mandato de encargo se puede referir a varios actos concretos de comercio, entre los cuales podemos mencionar la compra y venta por cuenta ajena. Y este es el último del que hablaremos para referirnos en el desarrollo de este capítulo, es decir, única y exclusivamente la compra y venta por cuenta ajena. Las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan su activo, ya que no son de su propiedad. Bienvenida a Paola, buenas noches, ya iniciamos con la sesión, vamos a continuar. Comentábamos que las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan su activo, ya que no son de su propiedad, pues el comitente únicamente le ha conferido la facultad de negociar con dichas mercancías, pero no su propiedad. ¿Qué significa esto? Que cuando el comitente remite unas mercancías para su venta, el registro de estas mercancías dentro de la información financiera del comisionista no aumentan su activo, ya que únicamente es un encargo, el cual se formalizó de palabra, como ya lo vimos en el punto anterior, y donde se especifica que el comisionista va a ser el encargado de vender esas mercancías por cuentas del comitente. Sin embargo, no modifican su estructura financiera. ¿Okay? Dice, el comisionista puede desempeñar el mandato de encargo tratando en su propio nombre o en el de su comitente. Cuando contrate en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin estar obligado a declarar quién es el comitente. No así cuando contrate expresamente
perdón, en nombre del comitente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el comisionista lleva a cabo la función de vender la mercancía, lo puede hacer en nombre de él o en nombre del comitente. Y cuando sea en su nombre, es decir, que él las vende o él ofrece esas mercancías a la venta a nombre de él o a nombre propio, tiene la obligación directamente que con las personas con quien contrate esa contraprestación, sin necesidad de decir que es una mercancía en comisión, es decir, sin decir quién es el comitente. Y no es así cuando vamos a suponer que lo haga en nombre del comitente. Por ejemplo, Juan Pérez le dice a Juan Martínez que le venda mercancías, pero si las vende en nombre de Juan Pérez, sí está obligado a decir quién es el comitente. Es libre el comisionista para aceptar o rechazar el encargo del comité y lo rehúsa, deberá dar aviso inmediato. ¿Eso qué significa? Pues muy sencillo, que si yo le ofrezco un negocio a una persona para que mi representación, si de acuerdo a los actos de comercio lleva a cabo la venta de determinada mercancía, pues él está en su libre derecho de aceptar o no dicho encargo o mandato. Sin embargo, si el ofrecimiento se hace de manera escrita, pues lo más correcto es que también, si se rehúsa llevar el comisionista dicho encargo, pues hacerlo también de manera escrita. Si la mercancía ha sido remitida y el comisionista rehúsa el encargo, está obligado a hacer los gastos que sean de indispensable necesidad para conservarla en buen estado. Por supuesto, el importe de dichos gastos deberá ser pagado posteriormente al comisionista por el comitente. ¿Qué significa esto? Que si por alguna razón ha sido remitida una mercancía al comisionista para su venta y por alguna situación en específico se rehúsa a llevar a cabo el encargo o el mandato, el comisionista en su momento tiene que pagar esos gastos para conservarla en buen estado o inclusive para regresarla. Obviamente esos gastos son a cuenta del comisionista, pero después tienen que ser pagados por el comitente. Es decir, yo te mando la mercancía, tú me rehusas el encargo, me lo regresas, esos gastos tú los pagas, pero el comitente, que es la persona de la mercancía, está obligado a reembolsárselos. El comisionista en el desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas por el comitente y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas de este. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un contrato, hay un encargo, un mandato para la venta de las mercancías, únicamente el desempeño del mismo debe ser muy apegado a la instrucción o a los lineamientos que dio el comitente. En ningún caso, como lo comenta aquí la literatura, pueden salirse de esos lineamientos, ya que eso es lo que eso no estaría estipulado en el mandato o encargo para la venta de la mercancía. Por su actuación en la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una cuota denominada comisión, cuyo porcentaje por lo regular se calcula sobre el monto de las ventas. Obviamente cuando una persona recibe una mercancía para su venta, pues tiene que obtener alguna utilidad, tiene que tener un ingreso por ese trabajo, ese servicio que está prestando para la venta de las mercancías. Nadie va a trabajar gratis o va a desempeñar un encargo, un mandato, si no existe una utilidad para eso. Lo que nos dice aquí la literatura es que cuando de acuerdo a lo que se estipula en los lineamientos, se tiene que pagar una comisión, por eso el nombre de comisionista, obviamente, y este se calcula en base a un porcentaje de las ventas o a una cuota de acuerdo a lo que se vaya vendiendo. Si ponemos un ejemplo así muy sencillo, si el comitente remite al comisionista 10 unidades con un valor de 100 pesos cada una, está remitiendo 1,000 pesos en mercancía con un costo unitario de 100 cada una, y a lo mejor pues obviamente le puede decir el comitente al comisionista dentro del encargo que por cada pieza que venda él le va a pagar un 5%, por poner un ejemplo, y obviamente se tiene que estipular cuál va a ser el precio de venta de esas mercancías, porque obviamente también dentro del costo va intrínseco, en el costo, el precio de venta va intrínseco la utilidad tanto del comitente como del comisionista que se le va a pagar dicha utilidad. Vamos a ver el aspecto contable. Dice que considerando que tanto las mercancías que
recibe el importe de las ventas efectuadas al contado y los cobros recibidos de los clientes por ventas a crédito no son valores de su propiedad, pues le pertenecen al comitente, como ya lo mencionamos, no los puede considerar dentro de sus cuentas de activos, sino registrarlos en cuentas de orden. En capítulos anteriores, por ahí ya vimos el tema de cuentas de orden, vimos que hay diferentes grupos, valores contingentes, valores ajenos, y en el caso específico de las mercancías en comisión, las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores ajenos, por tratarse de valores que no son propiedad del comisionista, es decir, él los tiene bajo resguardo, se le ha designado un mandato, un encargo para llevar a cabo la venta, sin embargo no modifican su activo, es decir, no modifican su situación financiera porque él solamente va a recibir una comisión por dicha venta de la mercancía. Hay que aclarar que cuando ya se haga el cobro, obviamente ahí sí va a tener un ingreso que probablemente vaya a dar su estructura financiera tanto en una utilidad como parte de su capital. Sin embargo, esto ya sería un tema que vamos a ir viendo ahorita en el desglose, pero para efectos del registro de la mercancía se deben de poner dentro de lo que vienen siendo los valores ajenos dentro de las cuentas de orden. ¿Hasta ahorita hay algún comentario de lo que hemos estado viendo? No, por el momento está todo bien. Ok. Bueno, vamos a continuar. Para registrar las mercancías, aquí ya vamos a ver cómo se registran dichas mercancías dentro de las cuentas que tienen que registrarse por parte del comisionista. Dice, para registrar las mercancías, tanto del comisionista como el comitente, dice, para registrar las mercancías que se reciben del comitente, así como las devoluciones, ventas y devoluciones de las mismas, se establecen las cuentas de orden, mercancías en comisión, que son cuentas de orden de índole deudor, y comitente cuenta de mercancías, que son cuentas de orden de índole acreedor. Esta cuenta de mercancías en comisión se carga y comitente cuentas en mercancías se abona, uno, por del costo de las mercancías recibidas del comitente para su venta y del precio del costo de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista, es decir, cuando hay una devolución. Mercancías en comisión se abona y comitente cuenta de mercancías se carga del precio del costo de las mercancías vendidas por el comisionista y del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista al comitente. El saldo de ambas cuentas siempre tiene que ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, y representa el precio del costo de las mercancías en poder del comisionista que son propiedad del comitente. Asimismo, para registrar las entradas y salidas de efectivo que originan las operaciones que ha efectuado el comisionista por cuenta del comitente, se abren las cuentas de orden caja de comitente, cuentas de orden deudor y comitente cuenta de caja, cuenta de orden acreedor. La caja del comitente se carga y comitente cuenta de caja se abona de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente cuando existe algún tipo de fondo para los gastos que se puedan efectuar en la venta de la mercancía, del dinero en efectivo que recibe el comisionista por las ventas de contado y de los cobros que hace el comisionista sobre las ventas a crédito. Caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga de los gastos que pague el comisionista por cuenta del comitente y de la cuota o comisión que el comisionista cobra al comitente, así como de las remesas en efectivo que el comisionista haga al comitente. El saldo de estas cuentas siempre debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, y representa el dinero en efectivo en poder del comisionista, que también es propiedad del comitente. Aquí no hay que olvidar que todas las mercancías son propiedad del comitente, ¿ok? Para registrar las ventas a crédito, cobros efectuados sobre las ventas a crédito y devoluciones sobre ventas que los clientes hacen al comisionista, se establecen las cuentas de orden. Clientes del comitente, que es cuenta de orden deudor, y comitente cuenta de clientes, que es cuenta de orden acreedor. Clientes del comitente se carga y comitente cuenta de clientes se abona
del importe de las ventas efectuadas a crédito por el comisionista. Clientes del comitente se abona y comitente cuenta de clientes se carga de los cobros efectuados por el comisionista sobre las ventas a crédito y del importe de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. El saldo de ambas cuentas en cualquier momento debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, y representa lo que aún deben los clientes cuyo importe pertenece al comitente. Perdón, si se fijan, prácticamente son cuentas de orden para puentear la información que existe entre el comitente y el comisionista. Va muy relacionada con las cuentas de caja, de cuentas por cobrar, que afectan financieramente el balance general. Sin embargo, como aquí son cuentas de orden, se deben de clasificar dentro del grupo de valores ajenos y se tienen que abrir estas cuentas para ver para registrar las diferentes operaciones que haya por la venta de dichas mercancías. ¿Ok? ¿Hasta ahorita tienen algún comentario? Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, Sí, dígame. maestro, entonces, por así decirlo, es nada más para tener un inventario de... No se cuentan, es nada más para llevar ¿cómo se llama? Tener el registro en números. Así es, hay que acordarnos que las cuentas de orden sirven para clasificar operaciones que no afectan la estructura financiera de las empresas o de las personas físicas con alguna actividad empresarial. Es por eso que vimos en las clases anteriores que hay cuentas de orden que sirven para registrar este tipo de operaciones. En el caso específico de las mercancías en comisión, y como lo vimos ahorita en la literatura, tienen que registrarse en las cuentas de orden dentro del grupo de los valores ajenos. ¿Por qué? Porque, como usted lo comenta, esto sirve para tener un control de todas las operaciones que se van efectuando por la venta de dichas mercancías. Si, por ejemplo, se va a presentar un estado financiero a determinada fecha, un balance general el 30 de noviembre, y tenemos operaciones, tenemos mercancías en comisión, hay que ponerlo al calce del balance general dentro del grupo de valores ajenos diciendo que tenemos mercancías en comisión que no son de nuestra propiedad, pero que físicamente las tenemos, ¿ok? Que alguien nos dio un encargo, un mandato por el cual se firmó un documento, un contrato de prestación de servicios de acuerdo al Código de Comercio, donde nos dice que nosotros estamos en facultades de vender dicha mercancía de acuerdo a los lineamientos que nos dio el comitente, específicamente hablando que nosotros fuéramos los comisionistas, ¿ok? Sí, está bien, gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver un ejemplo de lo que viene siendo un registro de unas operaciones de acuerdo a lo que nos viene diciendo ahí la literatura. Vamos a poner uno de los ejemplos que vienen ahí. Nada más le pediría si puede ver la siguiente diapositiva, que es el libro de segundo curso de contabilidad 2. ¿Sí lo podemos ver? Sí se puede ver. Ok, muy bien. Vamos a ver también lo que viene siendo el tratamiento fiscal del IVA en la comisión mercantil. Nos dice la ley del IVA en su artículo 1, fracción 2. Considera que están obligados al pago del IVA las personas físicas y morales que en territorio nacional presten servicios independientes o que sea un honorario. Asimismo, la ley 14, fracción 4, considera prestación de servicios independientes el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación y correduría, así como la consignación y la distribución. ¿Qué significa esto? Que la comisión es una prestación de un servicio independiente, como comisionista, por decirlo así. Es importante señalar que en la comisión mercantil se realizan dos actividades que son gravadas por la ley del IVA y que son las siguientes. La venta de los bienes dados en comisión, que es lo que hace el comisionista, y la prestación del servicio que realiza el comisionista al comitente de acuerdo al contrato de comisión respectivo, lo que comentamos hace un ratito. El tratamiento fiscal que se le dará a las actividades arriba descritas es el siguiente. Dice el comisionista en el artículo 35 del reglamento del impuesto al valor agregado, de la ley del impuesto al valor agregado, dice que el comisionista tratará en su caso
el impuesto por cuenta del comitente, aplicando al valor de los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto las tasas que corresponden. El comitente considera a su cargo el impuesto correspondiente a los actos o actividades realizadas por su comisionista, sin descontar el valor de la comisión y los reembolsos de gastos efectuados por cuenta del comitente y otros conceptos. El comisionista considerará a su cargo y trasladará al comitente el impuesto correspondiente a la comisión pactada, incluyendo los gastos efectuados a su nombre y por cuenta del comitente. Cuando el comisionista sea persona física y el comitente sea persona moral, se deberá estar sujeto a la retención del impuesto que se traslade en los términos de la ley del IVA y su reglamento. Como puede observarse, la ley del IVA establece que el IVA trasladado en la venta de los bienes dados en comisión debe ser considerado como impuesto a pagar por el comitente, es decir, el comisionista nada más lo traslada. Y por su parte, el comisionista considerará como impuesto a pagar el correspondiente a la comisión pactada por sus servicios con el comitente. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que la mercancía esté en poder del comisionista no exime del impuesto al valor agregado o del impuesto a pagar al comitente. Hay que acordarnos que nada más el comisionista lo traslada. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y en el caso específico del comisionista, nada más estará sujeto al impuesto al valor agregado o el impuesto a pagar que se determine por la comisión que él cobre al comitente por la venta de la mercancía. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo considerando unos lineamientos que nos marca aquí la literatura. Nos dice que celebramos un contrato de comisión con la compañía mercantil S.A., teniendo el carácter de comitente y nosotros el de comisionista. Nosotros vamos a poner el papel de que vamos a vender la mercancía. Los puntos principales de dicho contrato se consideran a continuación. Esto es lo que comentamos de que debe de estar estipulado dentro de un contrato o dentro de un documento, si no escriturado, si protocolizado, de que sea algo formal y por el cual se va a pagar una comisión. Dice, el comitente nos remitirá las mercancías con gastos pagados hasta la estación del ferrocarril. Reitero, esto es un supuesto y es un ejemplo que estamos viendo. El comitente nos remitirá oportunamente por medio de transferencia bancaria una provisión de fondos suficiente para pagar los gastos necesarios para transportar las mercancías desde la estación del ferrocarril hasta nuestros almacenes o bodegas, y dichos gastos serán por cuenta suya. Debemos vender las mercancías con un recargo del 50% sobre el precio de costo declarado por el comitente, es decir, vamos a vender las mercancías un 50% arriba de lo que nos lo remiten a nosotros. Estamos autorizados para vender también mercancías a crédito y tenemos derecho a percibir una cuota o comisión del 15% sobre el monto de las ventas efectuadas al contado riguroso o riguroso contado y el 10% sobre las ventas a crédito. Asimismo, estamos obligados a reembolsar al comitente al fin de cada mes mediante transferencia bancaria los importes de ventas y cobros, descontando los gastos hechos por su cuenta y la comisión en nuestro favor. Aquí, esto sería, por así decirlo, la prestación de servicios que tiene el comitente con nosotros comisionistas para llevar el encargo de vender la mercancía. Y aquí pone una serie de operaciones que vamos a ir desglosando de acuerdo a estos asientos. Nos dice, la compañía mercantil nos remitió 50 estufas con un costo de 1,000 pesos cada una. ¿Qué asiento tenemos que hacer? El asiento que tenemos que hacer es cargarle a mercancías en comisión 50,000 pesos con crédito o abono a la cuenta de comitente, cuenta de mercancías por los 50,000 pesos. Esto de acuerdo a lo que vimos aquí en la literatura, de que nos dice cómo se registran. Dice que para registrar las mercancías que se reciben del comitente, así como las ventas y devoluciones de las mismas, se establecen las cuentas de orden mercantil, mercancías en comisión, deudoras, y comitente, cuentas de mercancías, cuentas acreedoras. Si se fijan aquí, como el precio es de 1,000 pesos y son 50 estufas, pues obviamente ya tenemos en nuestro poder mercancías en comisión por 50,000 pesos, pero le debemos esas 50,000 pesos en mercancía al comitente. Por eso es que se aperturan las cuentas. Estos movimientos que vienen aquí son cuentas dentro del grupo de valores ajenos. También nos dice, recibimos de la compañía mercantil una provisión de fondos de 500 pesos. Para hacer este asiento, dice, por la provisión de recibida comitente, cargamos a caja del comitente 500 pesos
y le hacemos un crédito, un abono a la cuenta de comitente, cuenta de caja por 500 pesos, porque hay que acordarnos que estos 500 pesos, aunque nos los den para fondos, son gastos que van por cuenta de él y lo tenemos que registrar en la caja del comitente porque lo tenemos físicamente el dinero, pero obviamente se lo debemos a la cuenta de caja del comitente. Para los gastos, acarreos y, bueno, perdóname, dice, las estufas originaron gastos de acarreo, cargas, descargas desde la estación del ferrocarril hasta nuestra bodega por 400 pesos, que pagamos en efectivo y el importe ya tiene incluido el IVA. También los gastos originados hay que cargarlos de acuerdo a lo que vimos en cómo se cargan y cómo se abonan las cuentas. Le cargamos a comitente cuenta de caja 400 pesos y le abonamos al caja del comitente 400. Es decir, de los 500 que él nos dio, ya nos gastamos 400, porque aquí tenemos un cargo por 500 y luego tenemos un abono por 400. Si lo sacamos en un nivel mayor o en un saldo, pues ya nada más tendríamos 100 pesos. ¿Ok? Y luego nos dice, devolvimos 5 estufas defectuosas de las que nos mandó el comitente, le regresamos 4. Si se fijan aquí, si se fijan, nos dice que son, devolvimos 5 estufas, aquí están. Por el costo de las 5 estufas defectuosas devueltas al comitente, se carga de aquí se abonó 50,000 pesos, aquí le vamos a cargar 5,000 por las 5 estufas y le creditamos o le abonamos a la cuenta de mercancías en comisión 5,000 pesos porque son mercancía que le estamos regresando por defecto. Dice el punto 5, la devolución originó gastos por cuenta del comitente que pagamos en efectivo por 100 pesos. Aquí otra vez, esos gastos de devolución, como son a cargo del comitente, nosotros le tenemos que cargar los 100 pesos a comitente cuenta de caja y caja del comitente por 100 pesos. Si lo viéramos como saldo de los 500 pesos que él ya nos dio para los fondos, ya nos gastamos los 500 pesos. Uno por los gastos originados desde que llegó la mercancía a la estación de ferrocarril a nuestra bodega y los otros 100 pesos por los gastos que originó el regresar esos artículos defectuosos. También nos dice en la operación 6 que vendimos 10 estufas al riguroso contado. Aquí nos dice la literatura que es un 10%, como ya sabemos, ahorita la tasa generalizada es del 16%, sin embargo, para fines didácticos vamos a tomar aquí el 16%. Aquí tenemos que hacer un asiento, dice, por el precio de venta de 10 estufas vendidas al riguroso contado. Hay que acordarnos que el precio por unidad que nos remitió el comitente es de 1,000 pesos, por eso hicimos 50 estufas por 1,000 pesos de acuerdo a este concepto, pero también de acuerdo a lo que viene en el contrato, nosotros las vamos a vender con un recargo o con un precio arriba de un 50%. Entonces son 1,000 pesos más el recargo de 500 pesos, que es el 50%, nos da el precio de venta por unidad. Como vendimos 10 estufas a 1,500 pesos, más el IVA, que se supone que es del 10%, tenemos que hacer un asiento contable cargándole a caja de comitente 16,500 pesos porque es dinero que nosotros recibimos, pero que es propiedad del comitente con abono, a comitente cuenta de caja para saber que debemos ese dinero. Si se fijan, aquí se cumplen lo que viene siendo las reglas que vimos al principio, ¿verdad? Que son, sus saldos deben de ser numéricamente igual, pero uno de naturaleza deudora y otro de naturaleza acreedora. Para disminuir o cancelar parcialmente las cuentas de orden por el costo de las estufas vendidas al contado, tenemos que cargarle 10,000 pesos al comitente cuenta de mercancías y acreditarle a mercancías en comisión por 10,000 pesos. Aquí ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué en 1,000 y aquí en 1,500? Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que evaluar de acuerdo a lo que nos lo remitió. Por eso es que hacemos la disminución de esos 10,000 pesos para registrar el costo con cargo a la cuenta de comitente cuenta de mercancías por los 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque obviamente al final vamos a hacer el saldo y este diferencial entre se lo vamos a trasladar directamente al comitente, pero tenemos que disminuir el valor del costo de nuestra existencia. ¿Ok? En el punto 7, vendimos 22 estufas a crédito suponiendo un 10% de IVA.
¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice, el precio igual es a 1,000, pero con el recargo o el incremento del 50% son 1,500 piezas por 22 unidades a crédito, son 33,000 pesos, más el IVA, que son 3,300, que son 33,000 más 3,300 son 36,300, y tenemos que registrarlo de la siguiente manera. Es igual que acá, le tenemos que hacer una cuenta, le tenemos que hacer un cargo a clientes del comitente. ¿Por qué de clientes? Porque no fue de contado, fue de crédito, con cargo a comité cuenta de clientes por los 36,300. ¿Qué significa? Que ya tenemos una cuenta por cobrar a favor del comitente, pero que todavía no está cobrada. O sea, es decir, ya la tenemos en nuestro poder porque ya remitimos la mercancía, pero todavía no nos la pagan. Para disminuir o cancelar parcialmente las cuentas de orden por el costo de las 22 estufas vendidas a crédito, pues se hace un asiento cargándole a comitente cuenta de mercancías, como en este caso, nada más que aquí en la parte de arriba fue de contado, y crédito a mercancías en comisión por los mismos 22,000 pesos, valuados a 1,000 pesos cada estufa, conforme a nos la remitieron originalmente por parte del comitente. También nos dice, un cliente nos devolvió 2 estufas. Entonces, ¿qué asiento se tiene que hacer ahí? Como nos las está regresando el cliente, las tenemos nuevamente en nuestro poder, entonces tenemos que cargarle a mercancías en comisión por el valor de las 2 estufas y nuevamente debérselas al comitente, y le hacemos un abono a comitente en cuenta de mercancías. Para disminuir el adeudo del cliente por el precio de la venta de 2 estufas que devolvió más el IVA, ¿qué significa? Aquí le tenemos que disminuir de las ventas a crédito, de las estufas que nos devolvieron, el valor de 1,500 cada una, que son 3,000 pesos, más el 10% del IVA, son los 3,300, cargándole a comitente cuenta de clientes. ¿Por qué? Porque ya vamos a recuperar esas estufas con crédito a clientes del comitente por los 3,300. Aquí reitero que es para fines didácticos. La tasa actual es del 16%. También nos dice, sobre las ventas a crédito, efectuamos cobros a clientes que ascendieron a 8,000 pesos. De la misma mercancía que le dimos o que tenemos por cobrar a los clientes, tenemos que registrar que ya recuperamos 8,000 pesos. El asiento contable que se hace es que se le carga a caja del comitente los 8,000 pesos con crédito a comitente cuenta de caja. ¿Para qué? Para decir que ya tenemos dentro de la caja del comitente estos 8,000 pesos y que le debemos esos 8,000 pesos al comitente por la misma cantidad. Para disminuir las cuentas de orden por el importe de los cobros efectuados a los clientes, le cargamos a comitente cuenta del cliente y clientes del comitente por 8,000 pesos por la misma cantidad, porque ya recuperamos ese dinero, pero como era una operación a crédito, también tenemos que disminuir el saldo de la cuenta por cobrar. Descontamos de la cuenta del caja del comitente la comisión e IVA supuesto del 10%. Aquí nos dice el precio de venta de tanto, perdón, aquí número 10. Dice, para disminuir la cuenta de caja del comitente, el importe de la comisión e IVA que esta causa importes que se determinan como se detalla a continuación. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que hacer un resumen de lo que vienen siendo las ventas al contado, que son 15,000 pesos, por el punto 15 de la comisión, de acuerdo a lo que viene en el encargo. Y nos va a dar nuestra comisión por ventas de contado, y luego ventas netas a crédito, que son 30,000 pesos por punto 10. Disminuye obviamente el porcentaje de la comisión. Generalmente la comisión se paga un poquito más arriba cuando son operaciones de contado, y nos da nuestro comisión, que es de 5,250 pesos, y el IVA de 525. Este es el importe que tenemos que descontar a la caja del comitente. Es decir, que nosotros, todo lo que vimos ahí en el contrato o el convenio, tenemos que descontarle nuestra comisión. Entonces, le cargamos a comitente cuenta de caja para saber que ya tenemos una cantidad menor de 5,775 darle, y disminuimos el saldo de la caja del comitente por los 5,775. Para registrar en caja, en nuestra caja,
la caja en nuestra caja, la comisión ganada y el IVA correspondiente a ella, hacemos cargo a caja con crédito a otros productos y otros gastos, que en este caso es otro producto porque es una comisión ganada y un IVA por pagar de 525. Esto es lo que comentábamos en el tratamiento de la ley del IVA, que nosotros nada más estamos obligados a pagar el IVA por la comisión que genere nuestro servicio. Y esta operación en específico, esta sí afecta nuestros resultados, porque estamos dentro de la estructura del estado de resultados. Hay que acordarnos que tenemos otros productos y otros gastos, y obviamente afecta nuestro activo porque le estamos haciendo un cargo a la caja. Estas no son cuentas de orden, estas sí son cuentas de activo, como en el caso de la caja, cuentas de pasivo, como en el caso de la IVA por pagar, del IVA por pagar o del IVA trasladado, y cuentas de resultados por la utilidad que se obtuvo por la venta de la mercancía. Dice, el abono se hace en cuenta de otros gastos, otros productos por tratarse de una utilidad que proviene de operaciones que no constituyen la actividad o giro principal del negocio. Cuando somos comisionistas y nos dejan un encargo de ese tipo, vamos a suponer que nosotros, la persona que nos dejó estas estufas, a lo mejor nosotros nos dedicamos a la venta de artículos de limpieza, como pone el ejemplo, pero nos dejaron en comisión esas estufas, pues bueno, yo no lo voy a poner como un ingreso propio. O sea, el comisionista lo va a poner dentro de otros productos. ¿Por qué? Porque no son ingresos que provienen de su giro principal. ¿Ok? Y por último, también nos dice que reembolsamos al comitente los importes de ventas y cobros descontando los gastos hechos por su cuenta y la comisión e IVA que ésta causó. Y el asiento que se hace es el siguiente. Por el reembolso al comitente de los importes de ventas y cobros descontando los gastos hechos por su cuenta, la comisión a nuestro favor y el importe del IVA después de restar todas estas cantidades nos debe dar un saldo de 18,725. ¿Qué asiento hacemos? Le cargamos a comitente cuenta de caja por los 18,725 con abono a caja del comitente por esta misma cantidad para que la cuenta quede saldada. Si todos estos asientos los pasamos a un auxiliar mayor de cuentas de orden, aclarando, a excepción de la cuenta de caja, otros productos y gastos e IVA por pagar, toda esta parte corresponde a las cuentas que se aperturaron para los registros de los valores ajenos de la mercancía que nos dejaron en comisión. Si se fijan, deben de ser igual, numéricamente iguales, pero tienen que ser de naturaleza contraria de acuerdo a lo que comentamos. Y estos asientos contables, esta parte sí afecta tanto nuestro patrimonio como nuestros resultados. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario de lo que vimos ahorita. Con esto prácticamente damos por terminado el capítulo del día de hoy. Llevarnos como principal conocimiento que la mercancías en comisión es un encargo, un mandato que nos hace un tercero, para el cual se debe de suscribir, no necesariamente en una escritura pública, pero sí se tiene que hacer un convenio por escrito. Si es de palabra y el convenio o el periodo de prestación de servicios es de un antes de que termine ese año, tiene que estar formalizado. Se tienen que haber diferentes cosas para registrar las operaciones de dichas mercancías en comisión, y obviamente el comisionista las ¿Algún comentario, Paola? Profe, creo que se trabó, se quedó congelado. Ya. Sí, ya es lo que está diciendo. Sí. Sí, pero fue muy poquito. ¿Tiene algún comentario del tema que vimos? No, por el momento no, creo que sí, quedó todo claro. Aquí es importante nada más entender que estas cuentas se aperturan dentro le comenta dentro del grupo de patrocinadores en cuentas de orden en lo que viene siendo los registros de comisionista, y que obviamente, como usted comentó, ciertamente sirven para un control, para clasificar de manera correcta las operaciones de las mercancías que nos dejan en comisión.
necesariamente escriturados, pero sí formalizados. Y que obviamente de estos encargos, mucha gente los acepta por cuestiones de que también generan un ingreso adicional del giro principal para lo cual están estructurados. Bueno, si no tiene algún comentario, me permito ya despedirme. Por ahí ya se cargó la tarea para esta semana, la cual tiene vencimiento el próximo sábado. Y pues esperamos que puedan cumplir en tiempo y forma. Cualquier duda, pues háganmela saber a través de la plataforma, manden un mensaje y estamos relativamente entrando constantemente para aclarar las dudas. ¿Ok? Que tengan muy buenas noches y gracias por conectarse. Sí, gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, muy amable.